Sean bienvenidos a una clase más de la asignatura de microbiología y parasitología. En esta oportunidad vamos a estudiar el tema de respuesta inmunitaria e inmunidad. Los objetivos de esta clase es describir las características generales de la respuesta inmunitaria, tanto celular como humoral, estudiar los mecanismos efectores de las respuestas inmunitarias celular y humoral, y mencionar los tipos de inmunidad que puede generar el ser humano. Para poder adentrarnos a todo lo que es la temática, es importante recordar algunos conceptos clave. En primer lugar, tenemos lo que es un antígeno. Ese va a ser toda aquella molécula reconocida por un anticuerpo específico o por los linfocitos T. Entre otras palabras, antígeno lo vamos a conocer como todo aquel patógeno, microorganismo que está invadiendo un determinado individuo o un huésped, ¿verdad? Es todo aquello externo a él y que está invadiendo. Y por otro lado tenemos el anticuerpo, que son las sustancias segregadas por los linfocitos, ya vamos a ver más adelante, de la sangre para combatir una infección que afecta al organismo. A la neutralización del antígeno, es decir, a erradicarlo, a matar ese virus, esa bacteria, ese microorganismo que está invadiendo, se le denomina respuesta inmunitaria. Es importante definir lo que es el sistema linfático para poder comprender los conceptos que más adelante vamos a estudiar. Pues el sistema linfático es una red de órganos, vasos y tejidos que complementan lo que es el sistema circulatorio y el sistema inmune. Su función principal es transportar la linfa. ¿Y qué es la linfa? Es un líquido transparente que contiene glóbulos blancos llamados linfocitos, proteínas y grasas. El sistema linfático lo podemos ver como una carretera alterna de nuestro cuerpo que va a recoger todos esos líquidos y grasas, pero sobre todo actúa como un sistema de defensa, ya que va a patrullar constantemente para detectar y destruir invasores. Y esto lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces esa es la importancia del sistema linfático y que está totalmente vinculado con lo que es la inmunidad y la defensa inmunitaria. Bueno, aquí tenemos las funciones del sistema linfático. Realiza tres grandes funciones que son importantísimas y son fundamentales para mantener la homeostasis del organismo. En primer lugar, tenemos el drenaje de los líquidos intersticiales. Es decir, que el sistema linfático recoge todo ese exceso de líquidos de los tejidos y lo devuelve a la sangre. Con esto está previniendo de la formación de edemas. También tiene la función de transportar los lípidos de la dieta, es decir, el transporte de grasas. Absorbe los lípidos desde el intestino delgado mediante lo que son los vasos quilíferos. Los vasos quilíferos, los vamos a estudiar en anatomía, son capilares linfáticos especializados que se encuentran a nivel de intestino delgado y que por medio de ellos se da la absorción de grasas y de vitaminas liposolubles. Y la tercera función, que es la que es objeto de estudio de esta sesión de clases, es el desarrollo de la respuesta inmunitaria, ya que el sistema linfático ayuda a filtrar la linfa a través de los ganglios linfáticos, detectando y combatiendo antígenos. Es importante identificar que el sistema linfático está conformado por una serie de órganos linfáticos y entre estos órganos linfáticos vamos a distinguir o a diferenciar que tenemos órganos linfáticos primarios y órganos linfáticos secundarios. Pero ¿por qué se lleva a cabo esta división o de qué trata? Pues cuando nosotros hablamos de órganos linfáticos primarios, son todos aquellos órganos donde se van a producir y van a madurar todas aquellas células que participan en la respuesta inmune, es decir, las células inmunológicas. Entonces, entre los órganos linfáticos primarios vamos a encontrar en primer lugar la médula ósea roja,
¿Dónde se ubica? Usted, o bueno, todo ya lo estudiamos en anatomía. Sabemos que la médula ósea roja está presente en el hueso esponjoso. Ya lo vimos en la clase de hueso, en anatomía. Recordemos que el hueso esponjoso forma trabéculas y rellenando esas trabéculas vamos a encontrar la médula ósea roja. Es ahí, en esta médula ósea roja, donde se originan todas las células sanguíneas y las células inmunológicas. Y además ahí van a madurar los linfocitos B. Tenemos linfocitos B y linfocitos T. ¿Cómo los vamos a, cómo nos podemos recordar dónde maduran cada uno de ellos? Cuando hablamos de linfocitos B, recordemos que hueso en inglés es bond, ¿verdad? Bonds se escribe y se conoce como hueso en inglés. Entonces el linfocito B va relacionado a eso, ¿verdad? A bond en inglés, que es médula ósea roja. Por otro lado, tenemos el timo. El timo es el lugar donde maduran los linfocitos T de timo, linfocitos T de timo, linfocitos B de bond, hueso en inglés. De esa forma los podemos diferenciar y asociarlos para que no se nos olvide. ¿Verdad? Linfocito B son aquellos que maduran en la médula ósea roja. Se originan, se producen y maduran en la célula ósea roja. Y los linfocitos T, ojo, se producen, nacen en la médula ósea roja, pero ellos migran y maduran en lo que es el timo, ¿verdad? Ambos linfocitos, tanto el linfocito B como el linfocito T, ambos nacen, se producen, se originan en la médula ósea roja, pero la diferencia es que los linfocitos T, ellos migran y van a madurar en lo que es el timo. Bien, y más adelante vamos a ver que tanto el linfocitos B como el linfocitos T tienen diferentes mecanismos de defensa ante lo que son los agentes patógenos o los antígenos que invaden nuestro organismo. Bueno, una vez estos linfocitos han madurado, van a migrar a lo que son los órganos linfáticos secundarios. Y entre los órganos linfáticos secundarios encontramos el vaso, los ganglios linfáticos y el tejido linfático. Y es ahí donde los linfocitos van a llegar y van a luchar, ¿verdad? Van a combatir, van a entrar en acción para poder contrarrestar a los antígenos, para poder entrar en combate y evitar la invasión de todos esos antígenos, de todos esos virus que nos están, bacterias que nos están infectando, ¿verdad? Entonces, recapitulando, el sistema linfático está constituido por órganos linfáticos primarios y secundarios. Los primarios es donde se llevan a cabo el origen y la maduración de los linfocitos, y los órganos secundarios es donde estos linfocitos van a actuar para poder defendernos ante una respuesta inmunológica. Bien, visto de otra manera y para que quede mejor comprendido, tenemos que, o lo podemos relacionar con que los órganos linfáticos primarios son como una academia militar, en la que los linfocitos, que serían los soldados, recordemos que tenemos linfocitos B, que maduran en la médula ósea, porque esta B se relaciona a bond, que significa hueso en inglés, y los linfocitos T maduran en el timo. Bueno, entonces, tanto el timo como la médula ósea son la academia militar, que donde los linfocitos se originan, ambos se originan en la médula, y los linfocitos B maduran, se quedan en la médula, y los linfocitos T no, ¿verdad? Ellos migran y maduran en el timo. Y es ahí en el timo que estos linfocitos T se entrenan, ellos entrenan. ¿En qué consiste ese entrenamiento? Pues una serie de mecanismos en los cuales esas células inmunológicas, estos linfocitos, aprenden a poder identificar y diferenciar
todos aquellos componentes que son propios de nuestro organismo, ¿verdad? Entonces a esos no los atacan, pero todos aquellos que son ajenos, sí, entran en combate y los eliminan. Y aquí pues podemos también recordar que hay ciertas enfermedades que son inmunológicas, es decir, que esos mecanismos fallan y es cuando, por así decirlo, estos linfocitos no reconocen todos esos mecanismos o esas señales de autoconocimiento y entonces comienzan a atacar a, a todas las células que son propias de nuestro organismo, en las enfermedades inmunológicas. Pero eso es otro tema. Bien, entonces, estos soldados entrenan en esta academia militar. Una vez se gradúan, van a lo que es el campo de batalla, que son los órganos linfáticos secundarios. Ahí podemos hablar de ganglios linfáticos, etc. Entonces es ahí donde los linfocitos, estas células, van a entrar en combate y van a luchar, van a erradicar a lo que son los antígenos, que son agentes patógenos que están invadiendo nuestros tejidos. Y ahí podemos hablar de una serie de virus, bacterias, etc. Bien, es importante identificar cuál es el origen de las células inmunológicas o células inmunitarias. Para ello tenemos que estudiar este esquema que está relacionado con la hematopoiesis. Bueno, todo ocurre a nivel de médula ósea roja. Recordemos que en la médula ósea roja ahí se fabrican las células inmunológicas y también las células sanguíneas. ¿Pero cómo? Pues todo comienza a partir de una célula madre hematopoyética, una célula progenitora que es la que observamos acá. Esta célula tiene la capacidad de autorrenovarse y diferenciarse. Ya estudiamos en anatomía que cuando hablamos de diferenciar es sinónimo de evolucionar. Entonces esta célula madre evoluciona en una célula progenitora pluripotente. Quiere decir que ella va a dar paso a dos grandes líneas. Por un lado tenemos la línea mieloide, que es la que va a dar todas esas cadenas que va a dar lugar a lo que son la mayoría de células sanguíneas, que estas vamos a estudiar en anatomía, cuando veamos el tejido sanguíneo. Ahí vamos a profundizar en ellas. Por el momento nos vamos a quedar con la otra línea, que es la línea linfoide, que es de donde se generan los linfocitos. Entonces, si ustedes ven por acá, tenemos que en la línea linfoide, ¿verdad? Ahí vamos a obtener los linfocitos B, que se fabrican y maduran en la médula ósea, los linfocitos T, que se fabrican en la médula ósea, pero migran y maduran en el timo, y ese otro tipo de células que se llaman natural killer o asesinas naturales, que tienen la función de destruir tanto células tumorales o infectadas. Bueno, en el diagrama anterior veíamos un esquema bastante general. Ahí yo les mencionaba la línea mieloide, que da lugar a la mayoría de células sanguíneas del tejido sanguíneo, y la línea linfoide, que da lugar a los linfocitos. Entonces, en este esquema que ustedes observan, lo pueden encontrar en el libro de Tórtora. Aquí tenemos específicamente la línea linfoide. Recordemos que todo inicia a nivel de médula ósea roja. Ahí vamos a encontrar a las células madres pluripotenciales, que tienen la capacidad de evolucionar y diferenciarse en otras. Estas se diferencian, evolucionan en células madres linfoides. Y acá ocurren dos caminos. Que ya los estudiamos, pero es bueno recapitularlos para que se nos queden. En primer lugar, hay células madre linfoide que se quedan ahí en la médula ósea roja, ¿verdad? Se quedan en casa
y ahí maduran, dando lugar a lo que son las células B o linfocitos B y las células asesinas naturales o natural killer. Por otro lado, tenemos el otro camino, que estas células madre linfoide van a migrar al timo y ahí, por medio de la acción de las hormonas tímicas, ellas se van a diferenciar en los linfocitos T o células T, ¿verdad? Una vez tanto las células B, los natural killer y las células T o linfocitos T maduran o ya maduros, migran o son transportados al sistema circulatorio y también llegan a lo que son los órganos linfoides secundarios. Hablábamos del ganglio linfático, del vaso, del mal, y es ahí donde cumplen sus funciones. Los linfocitos T protagonizan lo que es la inmunidad celular, es decir, destruyen células infectadas y coordinan otras células inmunes. Los linfocitos B producen anticuerpos responsables de la inmunidad humoral y los linfocitos NK o las natural killer, asesinas naturales, pues ellas ejercen una vigilancia inmunológica, es decir, que eliminan células tumorales o infectadas sin necesidad de anticuerpos. Bueno, entonces ahora tenemos lo que es la inmunidad. Ahí tienen ustedes el concepto. Básicamente, cuando hablamos de inmunidad es esa respuesta que nuestro organismo va a desencadenar frente a una infección o a un antígeno que está invadiendo nuestros sistemas, nuestros órganos, nuestros tejidos. Entonces es ese mecanismo de defensa frente a las infecciones. Y tenemos diferentes tipos de inmunidad. Por un lado la innata y por otro la adaptativa. Y dentro de la adaptativa puede ser natural o adquirida. Natural pasiva y adquirida de igual forma activa o pasiva. Cada una de ellas las vamos a estudiar a continuación. Y este otro esquema nos ilustra cómo está constituida cada una de las inmunidades. Sabemos que la inmunidad puede ser innata y está constituida por la primera línea de defensa y la segunda línea de defensa. Y si es adaptativa o adquirida, va a estar constituida por una inmunidad humoral y una celular. Bueno, y ahora vamos a hablar de la inmunidad innata o inespecífica. Se llama innata porque está presente desde nuestro nacimiento. Tiene la característica de ser rápida, inmediata y no específica. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que actúa contra todo lo que el cuerpo reconoce como extraño, sin importar de qué trate. No tiene memoria inmunológica, es decir, que va a responder siempre igual, aunque el patógeno ya lo haya atacado antes. Y está constituida por todas las barreras externas físicas y químicas proporcionadas por la piel, las mucosas y también defensas internas, como las sustancias antimicrobianas, las células natural killer, los fagocitos, la inflamación y la fiebre. Bueno, entonces hablábamos que la inmunidad innata se dividía tanto en la primera línea de defensa como en la segunda línea de defensa. ¿Quiénes constituyen la primera línea de defensa? Aquí vamos a encontrar todas aquellas barreras físicas y químicas que son el, el primer contacto que tienen los patógenos, que tienen los antígenos con nuestro organismo y que pues ellos impiden que nos puedan invadir. Ahí podemos hablar de todas estas barreras que les menciono, físicas y químicas, como lo es la piel. La piel impide la entrada de patógenos, también las mucosas, la mucosa respiratoria, digestiva, los ácidos gástricos y la genitourinaria, entre otras. Secreciones, podemos hablar de secreciones como las lágrimas, saliva, el moco, ya mencioné el jugo gástrico. El moco contiene algunas sustancias antimicrobianas como lisosomas, ácido clorhídrico, etc. Y aquí tienen en este cuadro
Ahí están, que también lo he tomado de Tórtora para que lo vayan lo pueden ir a estudiar. Ahí están cada uno de los componentes que conforman la primera línea de defensa y sus funciones para que lo puedan leer. Esto no se lo tienen que aprender de memoria, pero sí es bueno que lo conozcan para poder identificar cuáles son esos componentes que nos están protegiendo como primer contacto, ¿verdad? Como primer paso que están impidiendo que esos patógenos o esos antígenos puedan entrar más allá, ¿verdad? Esos son los primeros que entran en acción. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando esos patógenos logran atravesar todas aquellas barreras físicas y químicas que conforman la primera línea de defensa? O sea, todas esas barreras, el pelo, el sebo, el sudor, que están en la piel y en las mucosas. Pues si ellos logran evadir esta primera línea, se van a encontrar con una segunda línea de defensa, que son todas aquellas sustancias antimicrobianas internas. Ahí podemos hablar también de los fagocitos, las células natural killer, algunos mecanismos como lo es la inflamación y la fiebre. En este cuadro que he tomado de Tórtora, ustedes lo pueden ir a buscar. Ahí enumeran algunos de los componentes que conforman lo que son la segunda línea de defensa. Y también podemos observar esas células de segunda específica, ¿verdad? De la segunda línea de defensa y que conforman la inmunidad innata. Ahí podemos encontrar lo que son los neutrófilos. Recordemos que si nosotros en la diapositiva anterior, donde estudiábamos el esquema de la hematopoiesis, ya sabemos de dónde se originan cada una de estas células. Algunas provienen de la línea mieloide y otras de la linfoide. Aquí tenemos los neutrófilos que se encargan de fagocitar algunas bacterias. También los basófilos relacionadas con algunas reacciones alérgicas. Los eosinófilos combaten tanto parásitos como también participan en procesos alérgicos. Todas estas usted las va a estudiar más a fondo en anatomía. Ahí vamos a estudiar su morfología y las vamos a ver al microscopio. También encontramos los macrófagos. Estos se encargan de fagocitar, pero a diferencia de los neutrófilos que solo fagocitan, ellos también tienen la capacidad de presentar antígenos. Ya vamos a ver qué significa esto. Es decir, que ellos engullen, destruyen las bacterias, virus, hongos, etc. Y después de fagocitarlos, de engullirlos, exhiben esos fragmentos del patógeno en su superficie y se los muestran, más adelante lo vamos a ver, a los linfocitos T. Es decir, que los macrófagos son como podríamos decir, ellos se encargan de limpiar, ¿verdad? Y a la vez alertar al sistema inmune de los patógenos que están ingresando en el organismo. Por otro lado, también tenemos las células dendríticas. Las células dendríticas podríamos decir que son como los espías. Ellas detectan al enemigo, detectan a ese intruso, y los capturan y los llevan, por así decirlo, al cuartel, que son los ganglios linfáticos, para entrenar a los linfocitos T, que son los soldados, y que puedan combatirlo, actuar ante ellos. Por eso se le llaman que son las mejores presentadoras de antígenos, porque ellas presentan esos antígenos, esos fragmentos del patógeno a los linfocitos T. Y las células natural killer, ya habíamos hablado de ellas, destruyen células infectadas y tumorales. Bueno, entonces cuando la inmunidad innata no logra contrarrestar o combatir al agente invasor, al antígeno o al patógeno, va a actuar lo que es la inmunidad adaptativa, que se llama así adaptativa porque se adapta al patógeno específico. Es más lenta al inicio, tarda días en activarse, pero una vez activada es muy potente y específica y tiene las siguientes características. Es específica, es frente a un determinado antígeno específico, es amplia, produce varios receptores por recombinación genética, tiene memoria, sí, a diferencia de la innata, esta sí va a tener una memoria inmunológica.
Es decir, que va a recordar al patógeno y va a responder más rápido y fuerte si éste vuelve a aparecer. Si se combatió y un periodo después aparece de nuevo, entonces ya va a estar ahí la memoria inmunológica. También podemos mencionar lo que es la reactividad frente a lo propio. No, ¿verdad? Puede ser imperfecto. Es lo que mencionábamos, que cuando es imperfecto o se produce algún error, aparecen las enfermedades autoinmunológicas. Bueno, y retomando, ¿verdad? Esas dos características principales que van a diferenciar la inmunidad innata de la adaptativa. Pues la adaptativa decíamos que es específica para una determinada molécula o antígeno, es decir, este tipo de inmunidad va a saber cómo actuar ante determinado patógeno. Y la memoria inmunológica, nuevamente lo repetimos, que es cuando el patógeno se ha eliminado, se ha contrarrestado, pero un periodo después lo vuelve a invadir nuestro organismo, entonces ya este tipo de inmunidad ya sabe cómo actuar. También este tipo de inmunidad va a estar compuesta o se conforma por lo que son los linfocitos, tanto B como linfocitos T. Los linfocitos B van a estar encargados de la inmunidad adaptativa humoral, que es aquella que está relacionada con la producción de anticuerpos. Y los linfocitos T son los que van a estar relacionados con la inmunidad adaptativa celular, y ahí tenemos los CD4 y los CD8. Bueno, entonces la inmunidad adaptativa, esta se divide en inmunidad humoral, que es mediada por los linfocitos B, que son los productores de anticuerpos, y la inmunidad celular, que es mediada por los linfocitos T. Ahora, los linfocitos B, encargados de la inmunidad humoral, van a contrarrestar lo que son los antígenos extracelulares, es decir, todos aquellos virus, bacterias u hongos que están localizados en los líquidos corporales, por eso de su nombre, humoral. Humoral viene de los humores, desde allá hace siglos cuando se les llamaba humores a todos esos líquidos extracelulares. Entonces, por eso es. Y la inmunidad celular, mediada por los linfocitos T, que es efectiva contra microorganismos, ya sea virus, bacterias u hongos, pero a diferencia de la inmunidad humoral, estos son todos aquellos que habitan en el interior de las células, es decir, que invaden el interior de las células, así como también algunas células cancerosas y tejidos extraños trasplantados, porque cuando se da un trasplante de un órgano, el sistema inmunológico lo ve como un agente extraño, ¿verdad? Entonces es aquí que actúa la inmunidad celular. Vamos a estudiar primero la inmunidad celular. Ya habíamos dicho que esta es mediada por los linfocitos T y van a constituir el principal mecanismo de defensa contra microorganismos que intracelulares, ¿verdad? Todo lo que invade dentro de la célula. Ahora, estos linfocitos se van a dividir en dos subpoblaciones bastante importantes. Primero tenemos los linfocitos T CD4 o también llamados helper, que ayudan principalmente mediante la secreción de citoquinas, y los linfocitos T CD8, también llamados citotóxicos, que van a eliminar las células infectadas y tumorales. Aparte de ello, para comprender también el mecanismo, tenemos que recordar la función de lo que son las células presentadoras de antígenos. Anteriormente habíamos mencionado que entre ellas podemos encontrar los macrófagos, también algunos linfocitos B, pero las células dendríticas son las que mejor realizan esta función, son las más especializadas para poder presentar antígenos. Quiere decir que pues estas células atrapan a los patógenos, atrapan a esos antígenos microbianos y los transportan hacia los órganos linfáticos y se los presentan a los linfocitos T. Y estos van a desencadenar respuestas inmunitarias. Por otro lado, tenemos las células efectoras, que se llaman así porque intervienen en los efectos finales obtenidos con la respuesta inmunitaria, que consiste en deshacerse del microbio. Ahí tenemos los linfocitos T activados, los fagocitos mononucleares
y otros leucocitos que actúan como células efectoras en sus distintas modalidades. Bien, ahora vamos a explicar de una manera sencilla y espero que se pueda comprender cuál es el mecanismo de acción de este tipo de inmunidad, la inmunidad celular. Recordemos que hablábamos que vamos a tener dos tipos de linfocitos T, los T CD4 o helper y los T CD8 o citotóxicos. Entonces, primero se van a activar los linfocitos o las células T helper, que recordemos que ellas son las que secretan interleucinas. Entonces, ¿cómo es que ocurre? Hablábamos que teníamos células presentadoras de antígenos. Entre ellas mencionábamos los macrófagos y las que son mejoras haciendo este trabajo son las células dendríticas. Entonces, estas células dendríticas, estos macrófagos, andan monitoreando, andan ahí como policías en el organismo y detectan a un intruso, detectan a un patógeno. Entonces ellos los fagocitan y procesan fragmentos de ese patógeno y lo exponen en la superficie unidos a una molécula. Vean, esto que está acá lo llevamos a un mayor aumento y es lo que observamos acá. Tenemos acá la célula presentadora de antígeno, que puede ser una célula dendrítica, y si ustedes observan, esto que está acá es el pedazo, ese fragmento de antígeno que ella procesó y lo expone en su superficie con la ayuda de esta molécula que se llama MHC2. Entonces, ella expone este antígeno, se lo presenta a lo que es el linfocito T. Los linfocitos T, recordemos que ellos migraban del timo a los órganos linfáticos secundarios. Por ejemplo, migró a un ganglio linfático. En el ganglio linfático, estos linfocitos T o células T se mantienen de una manera o están ahí de una forma inactiva. Ellos están latentes, ellos están dormidos. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ¿verdad? La CPA o célula presentadora de antígeno, que puede ser una célula dendrítica, le presenta ese pedazo de antígeno, ese fragmento, comienza a despertar el linfocito T. Entonces el linfocito T tiene un receptor llamado TCR y también por medio de con ayuda de esta proteína, ayuda a despertar, a activar el linfocito T. Pero no solo basta con presentarlo, sino que después la CPA envía otras señales que son señales secundarias, son señales de coestimulación que van a asegurar que la célula, que el linfocito T, se active solo frente a una verdadera amenaza y no contra las células propias del organismo. Es decir, que por medio de estas señales se protege que las células T puedan desconocernos, ¿verdad? Y puedan atacarnos a nosotros mismos, y es lo que desencadena una enfermedad autoinmunológica. Bien, entonces, luego de esas señales secundarias, se da lo que es, ¿verdad? Se reconoció el antígeno, se recibió las señales de coestimulación, entonces la célula T se activa, pero esta célula T que se va a activar son las T helper, ¿verdad? Primero se va a activar la T helper. Luego vamos a ver el mecanismo de cómo se activan las citotóxicas. Entonces, esta célula T helper activada se multiplica, hay una expansión clonal, hay muchos clones de ella y se van a formar dos grandes grupos. Las T helper activadas, que van a secretar citocinas como la interleucina 2, el interferón, entre otras, y que son estas que están acá, ¿verdad? Las células T helper activadas y las células T helper de memoria, es decir, de larga vida, que ya van a pertenecer mucho tiempo en el organismo listas para responder de manera más rápida ante una reinfección. Entonces, a grandes rasgos, la célula presentadora de antígenos CPA
le muestra el fragmento del antígeno al linfocito T que está dormido y mediante esa presentación el linfocito T comienza a despertar. Luego hay señales de coestimulación que terminan de activar, terminan de despertar ese linfocito T y este comienza a clonarse y a diferenciarse en dos tipos, los T helper activos y los T helper de memoria. Bien, ahora vamos a ver cómo es que se activan los linfocitos T citotóxicos o CD8. Bueno, tenemos que vamos a encontrar una célula que haya sido invadida por un microorganismo, por un virus, por un antígeno. Entonces ella, gracias acá lo podemos observar a mayor aumento, tenemos la célula corporal infectada. Ella le va a presentar partes, fragmentos de ese antígeno que la ha invadido por medio de la molécula MHC1, ¿verdad? La anterior era la 2, esta es la MHC1. Entonces ella le presenta ese antígeno, ese fragmento de antígeno por medio de esta molécula a la célula T citotóxica que está dormida, ella está inactiva y esta célula o linfocito T CD8 inactivo puede reconocer ese antígeno por medio del receptor TCR. Y la proteína CD8, ella lo que hace es estabiliza esa unión. Bueno, entonces esta célula infectada presenta el fragmento de antígeno a la célula T CD8, ¿verdad? Linfocito T citotóxico inactivo CD8. Y aparte de esa presentación, va a haber una coestimulación por las células T helper, ¿verdad? La CD4. Entonces, esa coestimulación va a permitir que el linfocito T citotóxico se active plenamente. Es decir, que necesita una señal de coestimulación y que en este caso proviene de la interleucina 2 secretadas por los linfocitos T helper. Es decir, que los linfocitos T helper CD4 ayudan a activar los linfocitos T citotóxicos o CD8. Luego, una vez esta célula T citotóxica está activada, ¿verdad? Una vez que se reconoció el antígeno, se recibió la coestimulación, el linfocito T citotóxico se activa y este se va a multiplicar. Va a haber una expansión clonal, se va a clonar y se van a generar dos tipos de células. Las T citotóxicas activas, que son las que tenemos acá, que ellas van a atacar directamente a las células infectadas, liberando perforinas. Estas perforinas lo que van a hacer es agujeros en la membrana y también granzimas que inducen a la apoptosis o muerte celular. Y por otro lado tenemos las células T citotóxicas CD8 de memoria, es decir, de larga vida, que van a permanecer en el organismo a lo largo del tiempo para responder en un futuro de manera más rápida al ataque de ese mismo patógeno. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué la célula presentadora de antígeno que vimos anteriormente no activa directamente a la CD8, sino que primero se tiene que activar la CD4, los helper, para poder este helper activar a la CD8? Y esto es porque los T-helper actúan como supervisores. Recordemos que si se diera una activación directa de la CPA a los CD8, pueda que ocurra algún error y se vuelva o se pueda producir una enfermedad autoinmunológica. Es decir, que estas células no reconozcan el organismo y comiencen a atacar. Entonces, por eso es que no se da una activación directa de la CPA a los CD8. Y aquí les dejo yo el mecanismo de acción, como las células T citotóxicas van a poder eliminar a todas esas células infectadas. Hay dos tipos de mecanismos.
Por un lado, utilizan los receptores de superficie para reconocer y unirse a las células diana que están infectadas. Y luego estas van a secretar las granzimas, que son enzimas proteolíticas que van a desencadenar el mecanismo de apoptosis, es decir, que van a hacer que esa célula infectada se suicide. Y una vez suicidada, ¿verdad? Ya la célula entra en apoptosis, los fagocitos van a eliminar y van a limpiar todo lo que ha quedado ahí. Y pues el otro mecanismo es que de manera alternativa las células T citotóxicas se van a unir a esas células infectadas y van a liberar dos proteínas de sus gránulos, la perforina y la granulicina. Entonces, a grandes rasgos, recordemos que los linfocitos T helper, los CD4, van a ser los comandantes del ejército inmune que le van a dar la orden para que otras células, los CD8 por ejemplo, entren en acción. Entonces, los CD4 son los comandantes, podríamos decirlo, que coordinan la batalla. Y los CD8 son los francotiradores que eliminan las células infectadas. Francotiradores, ¿verdad? ¿Y qué les disparan? Pues estas. Les disparan estas proteínas de su gránula, perforina y granulucina. Bueno, ahora tenemos la inmunidad humoral, que esta recibe su nombre porque compromete anticuerpos que se unen con antígenos en humores o líquidos corporales, como la sangre y la linfa. Habíamos dicho que este tipo de inmunidad es la que ocurre fuera de la célula y está mediada por los linfocitos B. Bien, ahora vamos a explicar cómo se lleva a cabo el mecanismo de acción de la inmunidad humoral, que recordemos que es mediada por los linfocitos B o las células B. Recordemos que en los órganos linfáticos secundarios, por ejemplo, en un ganglio linfático, estos linfocitos B se van a encontrar de manera inactiva, ellos están dormidos y tienen en su superficie una serie de receptores. Entonces, cuando estos receptores captan la presencia de un microorganismo, estos receptores lo captan y lo que hace es que la célula se los trague, ¿verdad? Se van a internalizar. La célula se va a tragar ese microorganismo y va a comenzar a activarse. Lo va a procesar y va a comenzar a activarse. Entonces, fragmentos de igual manera de ese antígeno, la célula los va a presentar en su superficie gracias a esta molécula que es la molécula MHC2. Entonces, por ahí van a andar las células T, CD4 o helper que le van a ayudar a las células B a que terminen de activarse. Entonces, recordemos, ¿verdad? Que las T helper, las CD4, ellas eran como los comandantes de esa batalla. Entonces, esta le va a decir que termine de activarse, le va a enviar una serie de señales coestimulantes, mediante interleucinas y eso le va a ayudar a que la célula B, el linfocito B, termine de activarse. Entonces, una vez esas células B, esos linfocitos B activos totalmente, se van a multiplicar en clones y se van a diferenciar en dos. Por un lado, tenemos las células plasmáticas, que estas van a producir grandes cantidades de anticuerpos específicos contra el antígeno que se está combatiendo. Y por otro lado, vamos a tener las células B de memoria o de larga vida, que ellas van a permanecer en el organismo para una respuesta más rápida en caso que en un futuro haya una reinfección de ese mismo antígeno u patógeno que está infectando el organismo. Y a grandes rasgos ese es el mecanismo de acción. Y pues estos anticuerpos, también llamados inmunoglobulinas, hay varias. Tenemos la IgM, la IgG, la IgA, la IgE y la IgD. Y pues les dejo yo acá este cuadro que también es de Tórtora y ahí están cada una de esas inmunoglobulinas o anticuerpos
con sus porcentajes y dónde los pueden encontrar en el organismo, ¿verdad? Para que ustedes puedan leer. Y en esta ilustración es como un resumen de todo lo que acabamos de estudiar, de todo lo que hemos dicho a lo largo de estos minutos, ¿verdad? Ahí está todo. Y pues también les he dejado por acá este cuadro resumen para que puedan ubicarse, puedan estudiar de una mejor forma. Ahí están cada uno de los linfocitos, los T y los B, el origen, la maduración y sus funciones. Igual de esta forma tenemos la respuesta protectora, cómo es que ellos actúan, y el producto, ¿verdad? Que es lo que ellos lanzan, esas balas para poder contrarrestar los antígenos o los microorganismos que están invadiendo. Y también a manera de resumen, aquí tenemos este dibujo que relaciona lo que es la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa, cada una de las células y también las barreras físicas. Les dejo también este otro cuadro resumen para que se le facilite más a la hora de estudiar. Y bueno, aquí de una manera resumida, de una manera sintetizada, podemos nosotros identificar cómo adquirir la inmunidad adaptativa o adquirida. Recordemos que hay una inmunidad adaptativa natural que va a ser activa, que se adquiere por exposición a un patógeno ambiental, es decir, prácticamente cuando nos enfermamos, ¿verdad? Esa es la inmunidad adaptativa natural activa, cuando hay una infección. Luego también tenemos la inmunidad adaptativa natural pasiva, que es la que adquiere el feto o el recién nacido mediante el pasaje de anticuerpos maternos a través de la placenta o la lactancia. Por otro lado, también tenemos la inmunidad adaptativa adquirida activa, que es la que se adquiere mediante inoculación del antígeno o la famosa vacuna, con la vacuna del COVID-19, por ejemplo. Y tenemos la inmunidad adaptativa adquirida pasiva, que esa se adquiere mediante administración de sueros, ¿verdad? Son fármacos, son sueros ricos en anticuerpos. Bueno, y como una imagen vale más que 1000 palabras, aquí podemos observar de una manera más gráfica lo que acabamos de mencionar, ¿verdad? La inmunidad adaptativa adquirida, si es activa natural, activa artificial, pasiva natural o pasiva artificial. Bueno, y así llegamos a el final de esta sesión de clases. Les agradezco mucho por la atención. Sigan estudiando y muchos éxitos. Gracias.